Michelle Maffei es experta en prevención del crimen organizado y lavado de activos. Se desempeña como docente y es reconocida por sus análisis en medios donde analiza las estrategias de lucha contra el crimen del país y la región. ¿Qué se dieron cuenta? De que Ecuador es básicamente un Wall Street del crimen organizado. ¿Por qué? Ecuador, país chiquito, súper chiquito en comparación de Colombia, que es grande. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Michelle, qué gusto estar aquí contigo conversando un poco. ¿Cómo estás? Bien, gracias Jorge por la invitación y por presentarme a Victoria también. Para los que no saben, Victoria Arguello, parte importante del equipo, muy fan de Michelle Maffei aquí presente, así que insistió bastante para que esté acá con nosotros. Y estoy. Claro, y ahora hay que sacarle provecho a eso. Michelle, creo que el día de hoy te conocemos bastante por tus análisis, comentarios y opiniones con respecto al tema de la seguridad. Y creo que ese es el tema que más me interesa discutir contigo actualmente. Pero primero, quiero preguntarte, ¿qué te hizo guiarte a ese camino de la seguridad? ¿Qué te motivó a estudiar eso y especializarte en aquello? Bueno, es un trayecto bien particular. Vamos a hablar netamente de dónde estudié y qué fue lo que pasó. Me acuerdo que yo soy graduada de la Universidad de San Francisco de Quito, orgullosamente dragona, por si acaso, y estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Y hasta la mitad de la carrera nunca entendí la carrera. O sea, me gustaban las clases, me gustaba la carrera, no sabía qué era lo que iba a hacer de mi vida después de la carrera, porque no asentaba. Hasta que pasé una clase que se llamaba Conflicto Internacional. Y esa clase la dictaba un profesor brillante, que solía ser también profesor en la UTLA, en Quito, que se llamaba Nathan Sears. Y poco a poco con otras clases de filosofía y con un excelente docente que se llama Tamara Trounsel, ya no está en la San Francisco, regresó a Estados Unidos, empecé a leer muchísimo de cuestiones de terrorismo, radicalización, el hecho de humana, el hecho de que cuando hablamos de la violencia, básicamente la otra cara de la moneda para poder entender también la paz. Eso básicamente me guió que en el momento que me gradúe de la San Francisco quiera sacar una maestría en terrorismo o contraterrorismo. Por cuestiones de la vida no pude ir al exterior, pero saqué una maestría en la Flaxo porque me becaron al 100%. Y la maestría más cercana, cuando yo aplico, era la de Flaxo, que era con especialización en seguridad y conflicto. Me di cuenta que en ese momento tuve un interés muy profundo al crimen organizado y cuestiones que tenían muchísimo que ver con la radicalización del ser humano. El hecho de que cualquier persona puede involucrarse dentro del crimen organizado, cómo pueden mover más dinero que la economía legal. Y también me llamó muchísimo la atención porque cuando empecé a hacer mis investigaciones, me di cuenta que la presencia de los cárteles mexicanos en Ecuador era desde los 2000. Y me llamaba la atención de por qué no estábamos hablando de esa situación y cómo así en el Ecuador, más o menos en el 2018, 2019, no estábamos viendo una ola significativa como México lo sufrió durante la guerra contra las drogas. Evidentemente lo sigue sufriendo con el cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Entonces empieza la pandemia y básicamente se disparó la ola de violencia en el Ecuador. Mi mamá me hizo una pregunta que me dejó particularmente preocupada. Me dijo, ¿de qué vas a vivir cuando te gradúes de tu maestría? Si tú quieres investigar y entender cuestiones como crimen organizado. Que evidentemente mi tesis no terminó siendo eso, sino que terminó siendo el discurso de seguritización, que también me ayudó muchísimo también a entender el problema de crimen organizado versus el problema de terrorismo, que
es una cuestión particular que podemos después inclusive hablarlo netamente como una cuestión académica. Pero yo me acuerdo que mi mamá me hizo esa pregunta y con muchísima preocupación porque ella había invertido y válida. Sudor, lágrimas, trabajo, dinero en mi educación. Evidentemente fui becada en San Francisco, fui becada también en Aflaxo totalmente. O sea, también yo me sacrifiqué mucho. Y me acuerdo que mi respuesta a mi mamá fue, ¿sabes qué, ma? Tendré que emigrar, sea a Colombia o a México, o tendré que irme, no sé, a Israel, ahí veré. Pero evidentemente los problemas de seguridad me llaman muchísimo la atención y me llama muchísimo la atención el entender por qué el ser humano es violento. Porque evidentemente el ser humano tiene una predisposición a ser violento, unos más que otros. Pero siempre, desde inclusive la licenciatura, tuve esa gran pregunta. Y también entendiendo que esas personas en algún momento decidieron ser criminales y hacer cosas devastadoras. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuáles eran las condiciones? Y evidentemente, desde la violencia, comprender la violencia sin hacerle una cara fea, sino atravesar la violencia y poderla comprender, hacer planes con resultados de prevención del crimen organizado. Hay algo que me resulta muy curioso. Dijiste que el hombre, el ser humano en general, ¿no? Tiene una propensión. ¿Qué te hace pensar aquello? Me hace pensar eso porque me acuerdo vívidamente el hecho de que inclusive dentro de relaciones internacionales de la carrera, siempre había un dicho y sigue habiendo un dicho dentro de relaciones internacionales de qué estabas haciendo tú durante el 9/11, por ejemplo. Entonces, claro, yo tuve 6 años cuando vi inclusive y dije, ok, ¿qué es lo que estaría pasando? Evidentemente a los 6 años tú no entiendes cuestiones como depresión, cuestiones como el hecho de que alguien te pueda lavar el cerebro, que sí sucede, pero tú no entiendes eso, simplemente ves y dices, ¿por qué alguien cogería un avión con 300 vidas adentro y decida, ¿sabes qué? Hoy es un buen momento para llevar un avión y estrellarlo bueno, en el caso de las Torres Gemelas eran 2 aviones, y estrellar cada avión a un edificio? No tiene lógica. O sea, ¿qué es lo que puede motivar eso? Por otro lado, el hecho de que en general el ser humano tiende a ser extremadamente egoísta. Si tú te das cuenta de los niños pequeños eran extremadamente crueles. Yo no sé si te acuerdas cuando estábamos en kindergarten, siempre había un bully. Siempre había un bully. Otro gran ejemplo, hablemos netamente de cuestiones de los gobiernos de turno. ¿Por qué los gobiernos de turno dicen que piensan en los ciudadanos y evidentemente en sus accionares diarios terminan haciendo totalmente lo contrario? ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer una serie y esa serie tiene una vida totalmente normal y es guapo, inteligente, es un buen novio, es un buen padre y terminan haciendo lo que terminan haciendo? Evidentemente debe haber un porqué. Y eso de, netamente el ser humano es malo o netamente el ser humano es bueno, es mentira. A mí me gusta ver las cosas en sus zonas grises como tal. Y el crimen organizado me dio esa introducción a ver esa zona gris. El gran ejemplo fue Pablo Escobar. Pablo Escobar era muy querido en Medellín, generó iglesias, escuelitas, generaba trabajo, y Pablo Escobar era un buen padre, era un buen hijo también, pero el hombre era terrible criminal también. Entonces, yo sí creo que para la gente que es un criminal y hace actos o generan actos, evidentemente son personas que son un problema, y voy a decirlo muy académicamente, son un problema para el pacto social como tal. Pero lo interesante es ¿por qué? Ahora, si quieren
si quieres una pregunta inclusive más coloquial y más superficial, menos filosófica, desde pequeña siempre me encantaron cuestiones como Bones, la serie, me encantaban, y ahorita estoy volviéndola a ver, de Sopranos, con James Gandolfini. Siempre me encantó cuestiones como las películas de Goodfellas, Casino. Entonces siempre veía esa, más que todo, mafia italiana por mis raíces, y me interesaba muchísimo el tipo de conexiones y comunidades que ellos generaban, y al mismo tiempo eran personas desgarradoramente violentas. Pueden estar matando a una persona y después de 5 minutos están en una cena familiar como si nada hubiese sucedido. Y eso me llamaba muchísimo la atención y me sigue llamando todavía muchísimo la atención, y al mismo tiempo me parece extremadamente perturbador. Ok, conociendo tu punto de partida y entendiendo un poco más de dónde nace tu interés, y sobre todo me permití hacer la segunda pregunta para entender también cuál es tu punto de partida para evaluar en general al ser humano, y a partir de ahí conjeturar sobre las relaciones, en este caso de criminalidad, que pueden suceder al respecto. Quiero adentrarme en el ámbito ecuatoriano y empezar a hablar de aquello. Yo voy a preguntarlo desde la curiosidad, y quiero básicamente que me expliques desde cero, como si fuera un estudiante más. ¿Cuál es el problema de la seguridad en Ecuador en la actualidad? El Ecuador en este momento es el país más violento de toda América Latina y el Caribe hasta el año 2025. Yo tengo una perspectiva de cómo vamos a cerrar o cuál va a ser la tasa de homicidios con la cual Ecuador posiblemente va a cerrar. Al día, nacionalmente, hay 26.5 muertos nacionalmente. Y esos muertos solamente, o sea, muertos incluye ese número causas naturales o solamente por violencia? No, solamente por violencia. No es una cuestión de causas naturales. Al revés, desconozco, porque ya no sería como que mi arista, cuántos muertos hay por causas naturales y evidentemente por cuestiones ya de violencia. Pero de cuestiones como homicidio, más que todo, hay por día 26.5 muertos. El 90% de esos es con arma de fuego, que significa que tiene una relación directa como indirecta con el crimen organizado. Si mantenemos ese mismo número de muertos diarios, el Ecuador va a cerrar 2025 con una tasa aproximada del 56.5 por cada 100.000 habitantes. Y eso es brutalmente alto, tener esa tasa de homicidios. El año anterior cerramos con 39, y 2023, que hasta el momento terminó siendo el año más violento, cerramos con una tasa del 47.5 por cada 100.000 habitantes. Y este año yo estoy viendo a futuro de que vamos a terminar con 56, 57 por cada 100.000 habitantes. Entonces, el problema del Ecuador es grave, y lamentablemente no nos estamos enfocando en los proyectos que sí tienen buenos resultados. Antes de irme a los proyectos, primero quisiera saber sobre por qué sucede esta tendencia. O sea, ¿en qué momento en Ecuador se empezó a despuntar algo? Porque te lo digo desde el punto de vista de mi experiencia como persona, como Jorge. Yo puedo mirar atrás hace unos 5, incluso 10 años, y te puedo decir, ok, tienen niveles de inseguridad como cualquier país de América Latina en general. Tenemos quizás similares, o teníamos quizás niveles similares. Pero sí hay algo en mí que ve una gravedad muy evidente de hace quizás unos 4 años atrás. ¿Qué pasó en esa transición? ¿Qué hubo? Evidentemente. Ahora, yo quiero romper un discurso que es un discurso que siempre se habla en el Ecuador, de que el Ecuador solía ser una isla de paz. El Ecuador nunca ha sido una isla de paz y siempre ha sido un país extremadamente... Y eso lo podemos ver en la data de qué es lo que pasaba antes, inclusive de que se cierre la base de Manta, antes del 2009, antes de la reforma del Código Orgánico Integral Penal del 2014, con la conformación de las 3 megacárceles, y básicamente minimizaron como tal un poco el hacinamiento de ese entonces en la cárcel, lo que hizo
la administración en el 2014 fue un poco oxigenar el problema de criminalidad y por eso se ve esa baja, que lo vivimos por unos 6, 7 años. Pero antes, inclusive, por ejemplo, del 2007, si vemos las estadísticas de los homicidios, 2003, 2007, 2008, Ecuador tenía una tasa de homicidios entre 16 a 18 por cada 100.000 habitantes. Si eso lo vemos en base a la estadística o a los estándares del Banco Interamericano de Desarrollo, Ecuador siempre, inclusive en los 90s, ha sido un país con violencia media alta. Ahora, el delito, hoy en día que estamos viéndolo, es netamente instrumental. Tiene una motivación como tal que es el saldo de cuentas. Pero el crimen organizado en el Ecuador, si vamos desde sus inicios, empieza en el 85 con el tráfico de tierras. Y la primera banda que nace fue en la provincia de Manabí, que se llaman Los Queseros. Ahora, en el Ecuador, ¿por qué hubo este despunte de violencia? No es porque dejamos de ser una isla de paz. Siempre hemos tenido un problema de criminalidad. Indiferentemente que recientemente lo hemos visto que se ha dispersado ya a otras clases sociales. Nos afecta a todos, a mujeres, hombres, a clase media, clase alta, a las clases más vulnerables también les afecta. En el 2006 hasta el 2009 empezaron a llegar también la mafia balcánica, la mafia italiana. Empezaron más que todo la mafia balcánica, o más que todo los albaneses, empezaron a abrirse empresas fantasmas, no empresas fachada. Odio cuando dicen empresas de papel, la fiscalía o alguien dice empresas fachadas. Son empresas fantasmas, es la traducción más cercana a la teoría como tal de prevención de crimen organizado o de crimen organizado, que son shell companies, lo que se denomina en inglés. Entonces ahí podemos ver cómo hasta hoy en día en el Ecuador no hay una persona que domine ni siquiera el léxico, que es terrible. Pero bueno, en el 2006-2009 llegan aquí los albaneses, se abren estas empresas bananeras, exportadoras de bananeras, se empiezan a abrir también exportadoras de antigüedades y empiezan a mover. Siempre ha habido un problema de droga en Ecuador, pero no al nivel o a la magnitud que estamos viendo hoy en día. 2014 hubo una reforma en el COIP, evidentemente hubo una, entre comillas, pacificación con los Latin Kings, se baja las tasas de homicidios y fue, por si acaso, fue una buena idea, porque oxigenó el sistema carcelario, oxigenó también las riñas de pandillas. El gran problema es que el crimen organizado nunca paró. Gran ejemplo, el municipio de Durán con Narváez o con Arce. Pero en la pandemia se cierran las fronteras. Evidentemente hubo un retroceso en la economía global. ¿Qué es lo que pasó con los containers, con las grandes navieras? Movían menos mercancía, evidentemente. La economía se estancó. Y evidentemente en Puerto no salía la misma cantidad de cosas. De paso, no había gente en las calles. En Colombia, en Perú, pero más que todo en Colombia, ¿qué es lo que termina sucediendo? Los dos cárteles que tienen el monopolio de la producción, tráfico y venta de cocaína, solamente de cocaína, es el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Sinaloa y Jalisco Nueva Generación llegaron a un problema de sobreproducción en Colombia. Siguieron en la producción de cocaína, hacían lo que se denomina la pasta de coca, de la extracción desde la hoja de coca, y seguían con el proceso de cultivo. Y los cárteles mexicanos dijeron, ok, no podemos sacarla a Puerto de Buenaventura, por ejemplo, en Colombia. No podemos sacarla. ¿Qué hacemos? La orden como tal de los cárteles mexicanos fue, ok, paguemos para que se guarde la coca en Colombia y sigamos produciendo porque no es costo efectivo la destrucción de la coca hasta que la economía otra vez vuelva a normalizarse. Entonces, en muy poco tiempo se quedaron sin espacio donde guardar la coca en Colombia. ¿Qué dijeron? Ok, ¿dónde la guardamos? En Panamá, más difícil porque acuérdense que tenemos que pasar el Darién. Trataron de mandarla por Panamá, inclusive tratar de guardarla en Costa Rica. Muy difícil. Hasta que alguien
quién, evidentemente tiene que ser alguien dentro del cártel, de alguno de los cárteles mexicanos, dijo, ok, ¿qué tal Ecuador? Ecuador es un país pequeño que tiene pandillas locales. Y tenemos estas conexiones ya de pequeños montos con esas pandillas locales. ¿Qué tal si les pagamos a ellos en efectivo y les damos los kilos para que lo empiecen a guardar en Durán, lo empiecen a guardar en Machala, lo empiecen a guardar en Los Ríos, lo empiezan a guardar en Esmeraldas, porque evidentemente nos quedamos ya sin espacio en Colombia? Y empezaron a sacar vía puerto del Ecuador. ¿Y qué se dieron cuenta? De que Ecuador es básicamente un Wall Street del crimen organizado. ¿Por qué? Ecuador, país chiquito, súper chiquito en comparación de Colombia, que es grande, y en comparación a Perú, que es largote, o sea, flaco. Súper bien conectado por las carreteras. O sea, tienes muy buena viabilidad en el Ecuador por ser inclusive pequeño. De ahí, puertos viejos sin tecnología. 2, sistema judicial como tal extremadamente débil. Es decir, tú puedes pagar en el Ecuador con muchísima facilidad para quedarte libre o impune de ciertos delitos. Y por otro lado, tienes las Islas Galápagos, que inclusive si tú le pagas a un pescador, por ejemplo, artesanal, para que vaya en una panga o en las lanchas Go Fast, inclusive la misma corriente en las costas ecuatorianas te jalan a mar abierto. Entonces tienes que gastar menos gasolina. Entonces, y para variar, es una economía dolarizada. Entonces, de que en el Ecuador se lavan más activos porque es dolarizado, o sea, la cuestión de ser dolarizados es la última variable. Tienes que sumarle el hecho de que puertos, casi en ese entonces no había escáneres en los puertos. Súper deficiente, sistema judicial terrible, eso hay que sumarle a que Policía Nacional también es parte del sistema judicial, y evidentemente la geografía del Ecuador. La gran mala suerte de estar entre Colombia y Perú, que son los megaproductores de cocaína en el mundo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? En Ecuador, en comparación de los puertos de Colombia que tienen presencia gringa y están mucho más tecnificados, y el sistema judicial un poco más efectivo, más objetivo, es más transparente, ¿sabes qué? Ha sido más fácil sacar toda la droga vía puertos del Ecuador. Entonces, ¿qué dijeron? Se les prendió el foco a los cárteles mexicanos. ¿Sabes qué? A las pandillas locales ya no solamente paguémosle, porque es más barato para mí, ya no solamente paguémosles en dinero para que nos cuiden, saquen evidentemente de los puertos, sino que empecemos a pagarle el 80% en dinero y el otro 20%, y por eso empezaron a incrementar su potencia a nivel local, no solamente porque tenían ya el dinero, por ejemplo, para comprar más armas, para reclutar a más personas, sino que también empezaron ellos a generar muchísimo dinero, aparte de sus servicios de sacar la droga al norte global, empezaron a hacer muchísimo dinero con el microtráfico. Me quedo con tu idea de que Ecuador es Wall Street para el crimen organizado. Sí. Me gusta mucho eso. Probablemente sea el nombre del capítulo. Y en tal caso, hablaste un poco de cómo el sistema de justicia, las fuerzas del orden, todo en general está débil. ¿Cuál es tu perspectiva? Y voy a hacer 2 preguntas, pero las quiero separar una por una porque creo que es importante hablar cada una en detalle. Pero la primera que se me viene a la mente es ¿cómo está la institucionalidad del país hoy en día, desde tu perspectiva? Nunca ha habido institucionalidad en el país. Ahora, cuando hablamos de un combate efectivo contra el crimen organizado, si tú no tienes, aunque sea, lo que denominan un FIU, que es un una institución financiera investigativa, que es que es para nosotros la UAFE, toda cuestión o toda estrategia contra el lavado de activos va a ser totalmente ineficiente. Y en el Ecuador, y esto es histórico, no es solamente una cuestión reciente, si tú tienes el dinero, si tú eres un homicida y tienes el dinero para pagar a fiscal, juez y a un buen abogado, tú te la sacas en el Ecuador. Ahora, a mí me parece una cuestión garrafal, un problema enorme, que el Ecuador, inclusive a cooperación internacional, sea la Guardia de Finanza de Italia que quiere in situ estar aquí. No sé por qué no le hacen caso a la Guardia de Finanza italiana.
Los canadienses también están muy involucrados en todo lo que es seguridad portuaria, porque les interesa, evidentemente, porque quieren invertir acá en todos los proyectos mineros, Canadá. ¿Por qué no les hablan como si fuesen a su abogado o evidentemente a su doctor? Si tú no dices, el problema en el Ecuador es que el sistema judicial no funciona. Tenemos a abogados que son corruptos, a jueces que son corruptos, a fiscales que son corruptos porque lo que quieren es sacar billete. Y por otro lado, también tenemos tenemos una debilidad institucional de todo el sistema. Así traigan toda la tecnología de inteligencia o quememos todo el dinero en estrategias contra la prevención de criminalidad temprana, nada va a funcionar. Y hablemos de eso, hablemos de las estrategias para combatir la inseguridad. ¿Qué crees tú que puede ser efectivo? Porque ya no sé, la verdad, cuántos estados de excepción ha vivido Ecuador en los últimos años. Ya he perdido la cuenta, es como que vivimos constantemente, creo, en eso. También se habla de sacar militares a las calles, tratar de ver que se puede trabajar. Muchos hablan, bueno, no muchos, quizás algunos hablan también incluso de poder también judicializar también a menores de edad, por ejemplo, castigarlos con el mismo rigor como se lo hace a mayores de edad. Ya es diferente, incluso se ha hablado de, ¿sabes qué? Olvídate del tema del proceso judicial y todo lo demás. O sea, lo más guayaco es acaba con el criminal mientras lo veas. ¿Qué crees tú que puede ser tan efectivo, al menos para combatir ese crimen, esa crisis de inseguridad que vive el Ecuador actualmente? Porque la crisis existe. ¿Qué podemos hacer? Hay varias estrategias. Por ejemplo, justo hablando netamente de las estrategias de prevención de criminalidad temprana para jóvenes. Muchísima gente dice, ok, vamos a jóvenes de 15, 16, 17 años. Y esto es algo que Cooperación Internacional el año anterior vino a Ecuador y se reunió con expertos. Porque Cooperación Internacional empezó a ejecutar los programas de criminalidad temprana para jóvenes de 15 y 16 años. Todas fallaron. Y yo dije, ok, sus proyectos se basaban en resultados. O sea, era de buenas prácticas lo que se denomina en cooperación internacional. La respuesta sí, fue sí. Todos nos basamos en las buenas prácticas y en los proyectos que han tenido resultados a lo largo del mundo. Y yo les dije, ok, pero ¿por qué fallaron? Y empezamos a discutir muchísimas cuestiones y cooperación internacional, y prefiero no decir exactamente qué cooperación internacional fue, porque claro, no lo dicen abiertamente porque es políticamente incorrecto. Me dijeron, ¿sabes qué? Estábamos trabajando con niños de 16 años, de 17 años, y simplemente no quisieron dejar una vida de criminalidad. Y yo, ¿pero por qué? Si les estás dando todos los proyectos. Básicamente por necesidad, porque los criminales les pueden pagar más que un salario mínimo y ya estaban involucrados dentro del crimen organizado. Entonces, mi recomendación a Cooperación Internacional, inclusive al gobierno de turno, que a una autoridad sí le dije, tú tienes que enfocar tus proyectiles, porque el dinero del Estado es bien limitado a comparación del crimen organizado. El crimen organizado tiene dinero que no me llamaría la atención que mueva más dinero que la misma economía lícita en el Ecuador, al revés. John Casara menciona que en el Ecuador y en América Latina el crimen organizado lava lo que representa el 30 al 40% del PIB nacional. Y eso sí le creo. Y eso es una estadística que yo ya lo sabía hace 2 años atrás. No es una cuestión reciente. Ahora, de que el embajador Davoli, el embajador de Italia, lo mencionó, le aplaudo. Y evidentemente Daniel Noboa también lo mencionó en una entrevista, que es la realidad. Pero mi recomendación fue, ¿quieres hacer proyectos de prevención de criminalidad temprana? Enfócate en niños entre los 15 años hasta los 10 años. Si quieres resultados de urgencia ya. Si es que quieres inclusive empezar desde el inicio de una atención a los recién nacidos, enfócate en los niños más chiquitos incluso. Porque cuando tú ya estás dentro del crimen organizado, y eso es algo que varía muchísimo también incluso hasta de los grupos terroristas. Por eso yo en el Ecuador no hay grupos terroristas. Lo que tenemos son 37 grupos de delincuencia organizada. La única forma que tú salgas del crimen organizado es muerto. Porque alguien que no cumple su palabra o es un rata es lo peor de lo peor. Es la lumpen de la lumpen y lo que merece es estar muerto. ¿Por eso no te suena a soluciones a mediano o largo plazo?
Porque trabajar con niños jóvenes, o sea, empiezas a trabajarlos, obviamente evitas que ingresen, pero ya hay un ingreso, o sea, ya hay una población, digamos, criminal existente. Puedes quizás desacelerar el crecimiento de aquello, pero es un resultado que lo vas a ver a mediano o largo plazo. Pero ¿qué haces con la población que tienes ya actual? Lamentablemente el sistema judicial tiene que entonces ser efectivo. Cuando hablamos de un buen plan en sí, de una respuesta a un delito, a mí siempre me gusta verlo como un triángulo, básicamente como un triángulo de Galtung, pero hay un triángulo de la criminalidad de Cohen y Felson, que básicamente te dice, para que un delito suceda, indiferentemente si es un delito violento o no violento, tú necesitas víctima, necesitas el victimante, que es el criminal, y un lugar. Y cada unidad de las personas que están en el triángulo van a estar encargados van a ser básicamente encargados de algo más. Un gran ejemplo. El lugar donde sucede el delito tiene que tener un responsable. Digamos que el delito sucede porque no hay cámaras. ¿Quién es el responsable de poner cámaras en ese lugar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los ciudadanos cuando vemos, o las víctimas? ¿Quién tiene que vigilar a las víctimas? El que tiene que vigilar a las víctimas es el policía, ese es el vigilante. Y los criminales, ¿quiénes son los que tienen que sancionar al criminal? Es el sistema judicial. Ahora, el sistema judicial evidentemente no es efectivo porque no mantiene en el sistema carcelario a las personas que tienen que estar dentro del sistema carcelario, sino que les dan una luz verde a un habeas corpus, a un líder, por ejemplo, de los lobos, y lo dejan en libertad por tener una precondición médica. O sea, así cualquiera dice, ¿sabes qué? Tengo presión arterial alta, déjame en libertad. Pero el primer paso era gestionar un departamento de Policía Nacional especializado con el combate contra el crimen organizado, porque Policía Nacional está básicamente adiestrada a tener una respuesta al crimen ordinario, no al crimen organizado. Por otro lado, que Fuerzas Armadas se mantengan en las fronteras. El Ecuador tiene una peculiaridad que Colombia ni Perú tiene, que nosotros no cultivamos droga. Todo lo que se mueve dentro del crimen organizado tiene que entrar vía frontera, es decir, vía por Perú o por Colombia. Y por otro lado, también nosotros lo que necesitamos es generar que el sistema judicial sea efectivo y que no sea una desgracia como lo estamos viendo hoy en día. Michelle, te agradezco mucho que nos hayas explicado un poco más sobre la seguridad. Creo que a mí me producía curiosidad, sobre todo, conocer cuál es el bagaje que hay detrás de lo que pasa actualmente. Porque obviamente, como en todo, como en la vida, como en la economía, como quieran ver, siempre hay causas que se ven y hay causas que no se ven, o al menos que son un poco más complicadas de verlo. Me gustaría terminar nuestra entrevista con las preguntas que solemos hacer aquí como tradición para nuestros invitados. La primera es, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a nuestra audiencia? Si de verdad están interesados en hacer algo contra el crimen organizado, ¿por qué las personas no hablan más del crimen organizado? Cuando empecé a hablar del crimen organizado, me acuerdo que muchísimas personas me decían y me siguen aconsejando de que me quede callada. Pero el hecho de que nosotros nos quedemos callados es básicamente lo que estamos generando que sea yo, seas tú, Jorge, esperemos que no, o sea alguien que nos esté escuchando termine muerto justo por ese crimen organizado, indiferentemente que nosotros lucremos o no. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué cambio te gustaría ver en tu país, en tu comunidad? Yo quisiera tangiblemente que en la comunidad las personas se involucren más en hacer algo contra el crimen organizado. Por si acaso no es que alguien coja un arma y mate a un delincuente, porque eso no es una respuesta apropiada al crimen organizado. Al revés, posiblemente se pongan en más líos de lo que deberían. Pero que la sociedad civil, por ejemplo, si ven a alguien que está siendo extorsionada, o un colega de una tienda está siendo extorsionado, que lo motiven, por ejemplo, como el movimiento Adio Pizzo, que lo motiven a llamar a Policía Nacional, que se pongan enojados con Policía Nacional cuando no quieren ayudarlos en
lamentablemente en la situación de extorsión que están atravesando. Y ya más una respuesta del gobierno. Quisiera ver en rejas a las personas dentro del sector financiero y político que de verdad son los criminales. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Michelle. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Jorge.